pero es bueno saber todo ese tipo de cosas, fíjate, todo ese tipo de cálculo es bueno saberlo, porque ya cuando uno trabaja uno va proyectándose también. Y que no te estafen, porque hay empresas que, por ejemplo, he visto que en algunas zonas francas se equivocan en los cálculos de liquidación. Entonces es bueno saberlo porque vos decías que a mí no me van a robar. Sí. O le ayudas a familiares, yo le ayudo a familiares también a cálculo. O personas que me piden ayuda en cálculos de cuando renuncian o se van. Hoy en el tema vamos a entrar con las auditorías de control interno. En esta parte Isaac ya vio la clase de control interno conmigo y él ya maneja muchas cosas. La parte del control interno, si bien es cierto, el sistema de control interno es un sistema integrado dentro de toda la empresa y es diseñado por la alta gerencia con todos los trabajadores para ver las políticas y procedimientos a llevar a cabo dentro de una empresa para lograr los objetivos de eficacia y eficiencia de las operaciones, la fiabilidad en la información financiera y el cumplimiento de leyes y reglamentos. Eso es lo que busca el control interno. ¿Y qué es el control interno? Son todas las políticas y procedimientos que tienen que haber dentro de una empresa. Comenzando desde que la empresa tiene que tener un nombre, un objeto social, tiene que tener una estructura jerárquica, tiene que tener manuales de funciones políticas para todas las áreas. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas empresas, sobre todo aquí en Nicaragua, no tienen nada de esto y entonces es como que decimos vulgarmente trabajar a la loca. Porque vemos que hay empresas pequeñas que ni siquiera tienen una estructura jerárquica, un organigrama donde se definan todos los cargos que existen. Entonces, que desde ahí empezamos mal porque las personas no tienen expresamente dicho cuáles son las funciones que van a ocupar. Solo les dicen, vos vas a ser el cajero, vos vas a ser el contador. Y entonces esa persona trabaja a su ritmo, a veces empíricamente, porque no están diseñados, no es lo mismo que venga el gerente y te diga, vos vas a ser el contador y todas estas van a ser tus funciones. Estas son las políticas que hay en el área de contabilidad. Asimismo están las sanciones en el caso de incumplimiento de las funciones. Eso corresponde a un manual de funciones o a políticas dentro del área. Entonces, en las empresas donde no hay un organigrama, entonces las personas hacen de todo y al final en ese todo es como que, digamos, si alguien cometió un error, vos podés decir, es que yo me encargo de muchas funciones acá, que aquí no hay un jefe superior a quien yo le diga cuando tengo problemas. Todo eso pasa en las empresas que no tienen estructura jerárquica, comenzando por eso que lo podemos ver como sencillo nosotros, pero el organigrama tiene su función porque ahí vemos cómo están estructurados los cargos dentro de una empresa y asimismo quién es tu jefe inmediato, que es el que está arriba de vos. Porque por ejemplo, en una empresa que tiene varios cargos, donde está por ejemplo, un administrador, después está el gerente, el contador, digamos, y hay un auxiliar, el auxiliar no se puede ir primero si tiene un error, no se va a ir a preguntar al administrador, sino que se va a ir al contador, que es su jefe inmediato. Entonces, esa razón de ser tienen esas líneas de mando dentro del organigrama y por eso es que desde ahí tiene que partir una empresa al inicio con su misión, su visión y su organigrama. Después vienen todas las áreas que se van a definir, o sea, al montar una empresa vos vas a definir que va a estar tu gerente general, va a estar tu área contable o tu área financiera, tu área de operaciones. Entonces, todas esas áreas tienen que tener políticas y procedimientos para que vos logres el objetivo que tiene el negocio.
que por lo general es la maximización de la rentabilidad. Lo que le interesa a los dueños de las empresas es aumentar su dinero. Y para esto es necesario que exista este sistema de control interno. Entonces la auditoría, si bien el gerente es el que tiene que diseñar el sistema de control interno tomando en cuenta a todos los trabajadores, porque todos van a formar parte de él. Asimismo, una vez que se diseña, es decir, que vos tenés tu misión, tu visión, tu organigrama, tus manuales y política de toda la área, viene que el segundo paso son la administración de riesgo. Vos tenés que ver cuáles son los riesgos que hay en esa área. Una vez que identificaste los riesgos, vos venís y diseñás actividades de control que son actividades para mitigar esos riesgos. Por ejemplo, si en el área de banco vos tenés que tus cuentas bancarias solo se pueden, solo hay una firma libradora, entonces ahí hay un riesgo que el firmante pueda hacer un cheque a su nombre y lo pueda cambiar. Entonces vos venís y diseñas una actividad de control. ¿Cuál sería? Que te vas al banco y añadís una firma mancomunada para que sean 2 personas las que firman ese cheque. Entonces, así mismo vas a detectar todos los riesgos que hay en todas las áreas de las empresas, una por una, y después le vas a ir diseñando esas actividades de control que son para mitigar esos riesgos. Asimismo, la gerencia tiene que ser quien le dé el cumplimiento o la implementación, porque si bien es cierto, como unos alumnos que actualmente los estoy tutoreando en una monografía y estamos viendo este tema porque este es uno de los temas más usados a la hora de hacer monografía o seminario. Estamos estudiando, por ejemplo, el control interno en una cooperativa de La Concha. ¿Qué pasa ahí? Que si bien durante el primer acercamiento nosotros obtuvimos en información que la cooperativa tiene un control, ellos dicen que tienen un manual de control interno y nos mostraron, o sea, nos mostraron ese manual, pero de entrada se ve un manual súper sencillo. Y segundo, nadie cumple el manual lo hicieron por hacerlo. Además, que es sencillo, que no cumple con los requerimientos del COSO, dice que solo lo tienen en papel, ahí como en archivo, tirado. Si llega un trabajador, contrata a un nuevo trabajador, el nuevo trabajador no le dan a leer el manual de control y entonces solo lo tienen ahí guardado. Es ahí donde viene que la alta dirección, en este caso puede ser la administración o el gerente general, tiene que darle cumplimiento a este manual de control interno, que ahí van a estar todas las políticas y procedimientos de toditas las áreas que conforman una empresa. Entonces hay que darle la debida implementación, que es a todo trabajador tiene que saber cuáles son las políticas y las funciones que hay en su área y cumplirlas, porque con esto vas a tener lo que son la eficacia y la eficiencia en las operaciones. Entonces la administración, la responsable de darle la implementación y después monitoreo y seguimiento, porque una vez que el trabajador, vos no solo te debes de quedar con que el trabajador ya sabe cuáles son sus funciones, porque muchos trabajadores hacen lo que quieren, entonces vos tenés que darle seguimiento. Es estar pendiente de que los trabajadores están cumpliendo con las políticas de esa área y con las funciones que se derivan de la área. Entonces es estar pendiente de que todo trabajador cumpla con su trabajo, en otras palabras. ¿Por qué vemos las auditorías, el tema de control interno? Lo que pasa es que como auditores nosotros vamos a ir a estudiar este control interno dentro de los clientes. Es decir, nos contrata un cliente y nosotros como auditores, una de las primeras cosas que tenemos que ver es cómo está el control interno de esa empresa. Porque si el control interno es débil, nosotros sabemos que allí pueden haber errores, indicios de errores o fraude. Por lo contrario, si el control interno es fuerte, entonces nosotros ya deducimos de antemano que la información puede ser fiable.
que si bien es cierto, nosotros como auditores vamos a aplicar las pruebas sustantivas, pero ya llevamos una idea de que pueden haber menos errores y menos indicios de fraude en esa empresa. Pero si es débil, ahí nosotros tenemos como auditores que aumentar nuestras pruebas, porque decimos, aquí pueden haber muchos errores, porque si aquí no hay un organigrama, la gente hace lo que quiere, entonces no están definidas responsabilidades, porque cuando alguien comete un error va a decir, no, es que fulanito es el culpable, entonces nos tiramos bola porque en realidad vos no tenés un manual de funciones donde yo como gerente te diga vos, no, aquí dice que tu función era esta y vos te equivocaste. Entonces el error es tuyo. Entonces, esa debilidad en el sistema de control interno de esa empresa hace que nosotros como auditores elevemos nuestras pruebas sustantivas y ya tengamos un cierto indicio a que allí vamos a encontrar, como decimos, un despelote, porque ya sabemos que muchos errores pueden haber dentro de esa información financiera y no puede ser fiable porque, por ejemplo, si vemos en lo que estaba comentando que solo hay una firma, entonces ese trabajador puede estar ahí sacando dinero, mandando dinero a una cuenta personal y eso ya sería un fraude. Entonces ese control interno débil hace que yo como auditor vea que ahí pueden haber muchos indicios de errores y fraude, que el fraude es lo peor, porque un error lo podemos ajustar, pero el fraude ya implica pérdida de dinero para la empresa. Entonces lo que busca el sistema del control interno es la confiabilidad de la información financiera. Por eso tienen que haber políticas dentro de toda la área y las políticas contables, que es lo más importante. O sea, vos tenés que cumplir, si la empresa usa los principios de contabilidad generalmente aceptados, vos tenés que pegarte a ellos. Tenés que cumplir con la ley de concertación tributaria, que es el tercer objetivo, con todo lo que es la parte contable para que la información financiera sea fiable, la eficiencia y eficacia de las operaciones, porque los controles pueden ser financieros y administrativos o operativos, es decir, tienen que ir también sobre las operaciones de la empresa para que todo se cumpla en tiempo y forma y cumplimiento con leyes y reglamentos que aquí en Nicaragua tenemos, que la parte contable tenemos que cumplir con la ley de concertación tributaria y su reglamento, con la ley del seguro social, con los salarios mínimos del Ministerio del Trabajo, con la ley de municipio, con todas esas leyes y además que si la empresa, por ejemplo, es de carácter ambiental, tiene que cumplir con las leyes del medio ambiente, forestales, es decir, todas las operaciones de la empresa, tanto contables o operativas, tienen que cumplir con todas las leyes que implican o que van en detrimento de esa empresa. La administración y responsabilidades relacionadas con el control interno es la administración, como decía, la administración de esa empresa es la responsable de diseñar, implementar, monitorear y darle seguimiento al sistema del control interno. El auditor no, porque el auditor es el que estudia o evalúa el sistema de control interno de esa empresa. Entonces, ahí no tiene ninguna responsabilidad porque vos solo vas a evaluar. Y dentro de los informes de auditoría que vamos a ver en auditoría 3, entonces nosotros vamos a ver que dentro de los dictámenes, cuando vos encontrás muchas debilidades de control interno, vos podés hacer anexo al dictamen de auditoría un dictamen sobre el control interno donde vos le pongas al cliente, a la empresa, cuáles son las debilidades de control interno que tiene y así mismo vos podés hacer recomendaciones en base a fortalecer o que esa empresa fortalezca su sistema de control interno. O sea, casi siempre en los dictámenes que yo he visto de varias firmas de auditores, la mayoría contienen lo que son evaluaciones del control interno. Algunas no, porque son empresas como fuertes, pero en la mayoría los auditores incluyen ese informe sobre el control interno porque, digamos, es un valor añadido para vos como auditor que le digas a esa empresa cuáles son sus debilidades que tiene porque así le ayuda a mejorar
y sabes que si encontraste, y es como una justificación, porque si vos encontraste muchos errores dentro de la información financiera, entonces vos ahí justificás que por qué se da porque hay muchas debilidades en el sistema del control interno de esa empresa. El control interno, el sistema de control interno tiene que ver con la seguridad razonable. Una compañía debe desarrollar controles internos que proporcionen una seguridad razonable, pero no absoluta, de que los estados financieros se presentan de manera imparcial. Es decir, que al vos cumplir con todas las, por ejemplo, todas las políticas contables y todas las leyes que atañen a los estados financieros, entonces vos estás ofreciendo una seguridad razonable en cuanto a la fiabilidad de esa información financiera, pero también existen las limitaciones inherentes, que ya lo veíamos desde la Carta de Oferta Técnica y Económica, que siempre no existe un control interno 100% eficaz, porque si nos vamos a que las personas cometen errores, entonces puede que haya ciertos errores que, por muy fuerte que sea un sistema de control interno, siempre sucedan. Por eso dice que nunca se debe de considerar totalmente eficaces, a pesar del cuidado que se tenga en su diseño e instrumentación, porque algún error puede pasar. Por ejemplo, dice, supongamos que se desarrolla cuidadosamente un procedimiento para el conteo del inventario y se requieren 2 empleados para hacer el conteo de manera independiente. Si ninguno de los empleados entiende las instrucciones, o si ambos no tienen cuidado al hacer el conteo, es probable que el conteo del inventario esté equivocado. O sea, aquí nosotros estamos, aquí se tomó la medida que sean 2 personas, que no sea solo uno. Allí está bien, pero ¿qué pasa si ninguno de los dos domina cómo hacer el conteo del inventario? Entonces puede haber un error. Aunque vos tengas a 2 personas, igual puede haber un error. Es por eso que hay limitaciones inherentes. Incluso si el conteo es correcto, la administración puede pasar por alto el procedimiento y dar instrucciones al empleado para aumentar el conteo de las cantidades con el objetivo de mejorar la ganancia. Aquí ya viene otro tipo de fraude, en el caso de que vos tengas a 2 personas contando el inventario, las 2 personas manejan, lo hacen bien, pero viene la administración y te dice a vos que maquilles esa cifra, esos montos que recogiste del conteo del inventario. Entonces ahí viene ya en juego otro tipo de fraude o de errores, digamos, sobre el sistema de control interno. De igual forma, los empleados pueden decidir exagerar las cuentas de manera intencional con el fin de ocultar un robo de inventario por parte de uno de ellos o de ambos empleados. Entonces, por muy fuerte que tengas un sistema de control interno, siempre puede caber posibilidades de error, y eso siempre se deja dentro de la Carta de Oferta Técnica y Económica o la Carta de Compromiso, que hay un párrafo donde expresamente se dice de que pueden haber limitaciones inherentes y caber, vos puedes hacer una revisión total y puede haber un error dentro de esa información. Siempre cabe la posibilidad de un error. La evaluación del control interno dice que una afirmación de que la administración es responsable de establecer y mantener una estructura de control interno adecuada y procedimientos para los informes financieros, y una evaluación de la eficacia de la estructura de control interno y procedimientos para los informes financieros a partir del final del año fiscal de la compañía, siempre que la administración es la responsable de implementar, diseñar, evaluar su control interno, y después viene la auditoría a evaluar el sistema del control interno para ver cómo va a estructurar su trabajo de auditoría. Entonces, dentro de la planeación de la auditoría debe de estar ese estudio del control interno por parte de los auditores, que ustedes en la clase de sistema de control interno lo van a ver de manera más desarrollada, más amplia, que existen los métodos para evaluar el sistema de control interno por parte de los auditores, pero el más utilizado son los cuestionarios de control interno, que esa parte ya la hemos visto en auditoría 1, que son las preguntas que se hacen o que se formulan con anticipación el auditor para ver qué tan débil
o fuertes son el control interno en cada una de las áreas. Y es por eso que hacíamos los cuestionarios de control interno para caja, para banco, para inventario. ¿Por qué? Porque por medio de él, el auditor está viendo cuáles son las debilidades o fortalezas que hay en esa área, y así es que el auditor después formula o elabora su programa de auditoría, que es una vez que vos hiciste, por ejemplo, tu cuestionario de control interno de caja, después viene y haces tu programa en base a las debilidades que encontraste, porque en el programa vos vas a incluir tus pruebas. Entonces, si es débil, vos vas a hacer más pruebas. Y si es fuerte, según lo que te contestaron en el cuestionario del control interno, entonces si es fuerte vas a hacer menos pruebas o mantener un estándar de pruebas que vas a hacer dentro de esa área. Pero si es débil, vas a aumentar tus pruebas. Cuando se evalúa el diseño del control interno sobre los informes financieros, la administración evalúa si el control está diseñado para impedir o detectar errores de importancia en los estados financieros. Siempre las políticas que se van a desarrollar en todas las áreas es para hacer que haya eficiencia y eficacia en las operaciones y impedir errores, porque si vos decís caja va a tener, va a ser responsable solo una persona, va a haber una caja fuerte, todos los depósitos del día se van a ir a depositar. O sea, todos esos procedimientos que vos haces para esa área, lo que estás haciendo es que haya eficiencia y eficacia en las operaciones de esa área, y vos estás impidiendo que ocurran errores. Es por esto que deben de haber políticas y procedimientos en todita las áreas de la empresa. O sea, tiene que haber un manual donde estén toditas estas políticas de todas las áreas de la empresa. Y vos ya sabes que si no existen estas políticas, cualquier cosa puede estar sucediendo dentro de las áreas de esa empresa, porque el control interno es débil. La eficacia operativa de los controles, además de evaluar el diseño del control interno para los informes financieros, la administración debe comprobar la eficacia funcional de los controles. Por eso es que la administración tiene que darle monitoreo y seguimiento a los controles internos, y no como en el ejemplo que les estoy dando de la cooperativa, donde solo existe en papel, pero no se lleva a cabo todo lo que es el control interno, porque los trabajadores desconocen la existencia del mismo, porque no se les da, y porque aquí no se está dando solo se diseñó el sistema de control interno y no se implementó, o se implementó a media, y no se le está dando el monitoreo y seguimiento para vos como gerente decir, este manual de control interno me sirve, es funcional porque hace que yo tenga eficacia y eficiencia en mis operaciones, es decir, estoy creciendo. Pero eso te lo va a dar que vos le des el seguimiento oportuno a ese manual de control interno, pero si no lo haces, solo se queda en papel, y por eso es que nosotros al final en esa monografía estamos encontrando errores en la parte de operaciones de esa cooperativa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el manual de control interno es un documento que está en archivo ahí botado, o está digital, pero no se le da a los trabajadores para que lo conozcan y lo pongan en práctica. Aquí tenemos después en el material un ejemplo de informe relativo realizado por la administración acerca del control interno sobre los informes financieros. Dice que la administración de Marvel Corporation tiene la responsabilidad de establecer y mantener un adecuado control interno de los informes financieros. El sistema de control interno fue diseñado para proporcionar una seguridad razonable para la administración de la compañía y junta directiva con respecto a la preparación y presentación correcta de los estados financieros. Este es un pequeño ejemplo, pero yo voy a traer un ejemplo, un formato de un ejemplo de acá en Nicaragua, cómo realizamos este es un ejemplo muy pequeñito del libro de auditoría, un enfoque integral, que es muy buenísimo el libro, pero yo les voy a dar un formato de cómo lo realizamos aquí en Nicaragua, cómo es el informe sobre la evaluación del control interno, pero de las firmas de auditoría. Eso yo se los voy a estar dando más adelante.
Los controles relacionados con la confiabilidad de, de los informes financieros. Para cumplir con esta norma, el auditor puede enfocarse en los controles que se relacionan con el principal tema de interés de la administración, que es la confiabilidad del informe financiero. Digamos que la parte más importante que toman en cuenta los gerentes es la parte de información financiera, porque ahí está el dinero. Entonces aquí es donde le vamos a dar mayor énfasis, y es ver que se cumplan con todas las políticas, con las leyes, los principios de contabilidad generalmente aceptados. En el caso de Nicaragua, que son como el 90% de las empresas que aún siguen trabajando con los principios, aunque ya existen las normas internacionales de información financiera, pero son poquísimas. Hay como un 5 o 8% de las empresas que manejan NIF. Yo siempre he dicho, como algo personal, que no estamos todavía capacitados, los profesionales, digamos, en lo que son las NIF todavía. Por eso yo digo que en la realidad o en la práctica no se ha hecho la transición, aunque desde el 2011 el Colegio de Contadores Públicos ha venido con esa tarea de que todas las empresas en Nicaragua no se pasen a lo que es ya las normas internacionales de información financiera, porque ya vienen a modernizar todo el ejercicio de la contabilidad. Pero lo que yo he visto, es que las empresas no quieren invertir en lo que es capacitación de sus trabajadores en relación a las NIF. Si bien es cierto, hay varios profesionales, colegas que manejan lo que son las NIF, pero como me decía mi hermana, que ella sí ya en los trabajos ya ha aplicado NIF, pero me dice ella que si bien es cierto, hay personas que dominan las NIF, las dominan de manera teórica, porque al no las empresas no ponerla en práctica, entonces es muy poca las personas, los contadores que han puesto en práctica las NIF y que puedan dar un relato de la práctica en sí, y algunos se manejan más la parte teórica, porque son poquísimas las empresas que están usando las normas internacionales. Pero todas las empresas ya deberían de estar en las NIF, porque así estaríamos a la par de los demás países, que hay países que ya completamente, como Colombia, tienen todas las empresas ya a nivel de NIF. Pero nosotros todavía estamos muy lejos, miro yo, de que todas las empresas se transformen a lo que son las normas internacionales. Los controles sobre las operaciones, el auditor pone especial énfasis en el control interno de las diferentes transacciones y no en los balances contables. O sea, tenemos que ver, como el manual, el control interno tiene que ver con el 100% de la empresa, entonces tiene que ver con la parte financiera del dinero y también con la parte operativa, porque también tenés que ver que las personas cumplan en tiempo sus operaciones, porque eso depende también el éxito de una empresa. Depende en su mayoría de la exactitud de las entradas y el procesamiento de las transacciones. Por ejemplo, si los productos que se vendieron, las unidades que se enviaron o los precios de venta de las unidades están equivocados al facturar la venta a los clientes, tanto las ventas como las cuentas por cobrar serán erróneas. Por otro lado, si los controles son adecuados para asegurar que la facturación, entrada de efectivo, devoluciones de artículos vendidos y bonificaciones y descuentos sean correctos, es posible que el balance final de las cuentas por cobrar sea preciso. Entonces también tenemos que ver el control sobre el registro de la información o las operaciones de la empresa, o sea, que venta, entrada de mercancía, compras, toda esta parte operativa se esté dando de forma correcta, porque si falla esta parte operativa, que me va a dar a mí errores en la información financiera. Y siempre tenemos que cumplir con las leyes vigentes. En el caso de Nicaragua ya sabemos que tenemos la ley de concertación tributaria, la ley del seguro social, el Ministerio del Trabajo, la ley del municipio. Todas las operaciones, nosotros en la oficina de contabilidad siempre tenemos que tener a mano esas leyes de forma digital o de forma física, para cuando nosotros tenemos dudas ir a ver sobre las leyes, qué es lo que podemos aplicar, porque siempre tenemos que cumplir
porque la mayoría de veces tenemos auditorías de la DGI, auditorías del Seguro Social, auditorías de la alcaldía, donde estamos ubicados. Entonces, estas auditorías van a ver que la contabilidad cumpla con sus leyes. O sea, el Seguro Social llega a ver que se estén cumpliendo con los salarios, que se estén reportando correctamente todos los trabajadores, la DGI con la carga impositiva. Entonces tenemos que ir cumpliendo, porque si nosotros no cumplimos con esto, vienen las sanciones, los reparos, las multas de la DGI, del Seguro Social, de la alcaldía. Entonces tenemos que cumplir con todas las leyes para poder hacer bien nuestro trabajo y que sea fiable esa información financiera, porque si no, esa información financiera es como que no vale, digamos, no es objetiva, no es fiable, porque vos haces lo que querés. Y eso no se puede hacer en la práctica, en el ejercicio de la contabilidad. Vos tenés que cumplir primero con los principios, si la empresa usa los principios, o con las NIF, si la empresa usa las NIF. Eso es lo primero, cumplir con eso, que son tus políticas contables de cierta manera. Y segundo, cumplir con las leyes que existen en el país y que van en relación con tu giro de negocio. Entonces, esas son las partes fundamentales a la hora de llevar una contabilidad en una empresa, y que todos los datos muestren de forma confiable esa información financiera. Porque vos, por ejemplo, si no cumplís con una retención, eso ya te desenfoca y ya hace que tengas errores y que esa información no sea confiable. Entonces, esa es la parte exitosa a la hora de llevar una contabilidad o registrar una contabilidad, es pegarte a los principios, a las NIF y a las leyes que existen en el país. Porque eso es lo que determina tu fiabilidad en tu información financiera. La primera actividad de autoaprendizaje va en relación a esto. El primer caso es, recientemente, mientras come con su familia en una cafetería local, usted observa una práctica que es algo inusual. Conforme llega al final de la línea de la cafetería, un empleado le pregunta cuántas personas están en su fiesta. Después él totaliza la compra de comida en las charolas para toda su familia. Ingresa el número de personas incluidas en el grupo. Él te pasa el recibo y te pide pagar cuando termines de comer. Casi al final de la comida, usted decide que quiere un pedazo de pastel y café. Así que regresa a la línea, seleccionas comida y de nuevo vas a la línea. El empleado pasa por los mismos procedimientos, pero esta vez engrapa el segundo recibo en el original y te lo regresa. Cuando salís de la cafetería, le entregas los recibos engrapados al operador de la caja registradora, quien hace el total de los dos recibos. Toma el dinero e inserta el recibo en un eje. ¿Qué controles internos ha instituido la cafetería? ¿Cómo puede evaluar el gerente de la cafetería la eficacia de los controles? ¿Cómo difieren estos controles de los que utilizan en la mayoría de las cafeterías? ¿Cuáles son los costos y beneficios del sistema de la cafetería? Lo primero es ver qué procedimientos tiene esta cafetería. Aquí en Nicaragua he visto más o menos como cuando vos pedís buffet en comidas rápidas. Hay muchas formas de llevarla a cabo, porque ustedes van a ver, por ejemplo, que hay lugares. Por ejemplo, he comido Managua en el Super La Colonia, y vos más o menos lleva este proceso que vas pidiendo y después vas pagando. Pero hay lo contrario, cuando vos primero pagás y después te entregan el alimento, digamos, por ejemplo, como en estas tiendas de conveniencia que son las gasolineras o los súperes. Por eso es que ahí te dice en la tercera pregunta. Si bien es cierto, aquí no hay tantas cafeterías, ustedes lo pueden asociar con este otro tipo de compras que se realizan, por ejemplo, en los súperes o en las gasolineras. Ver que en este caso, el caso te dice que vos primero pasás por la línea de cafetería, donde vos vas escogiendo lo que vas a comer.
al final de la línea, que es donde vos ya tenés tu bandeja con todos tus alimentos que escogiste, y entonces viene, hay una persona que te totaliza el total de la compra, digamos, porque en este caso es un grupo el que anda, y te dice cuántas personas son las que andan en ese grupo. Y si fuera de manera individual también, existe esa persona que te totaliza el total de la comida, te pasa un recibo y te dice que pagues cuando termines de comer, pero después el caso te dice que vos querés un pedazo de pastel y café, y entonces te vas otra vez a la línea de comida, seleccionar el café, el pastel y el café, y otra ahí te está esperando la misma persona que está llevando ese control de lo que vos estás consumiendo, y te hace un nuevo recibo por el pastel y el café. Después, cuando vas a salir de la cafetería, vas a ir a pagar, ahí tenés los dos recibos, y viene que el cajero toma su dinero y inserta el recibo, obviamente los recibos que vos pagaste. Entonces vienen las preguntas: ¿qué control interno ha instituido la cafetería? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo puede evaluar el gerente de la cafetería la eficacia? Vos ves, ahí viene que vos digas que si considera eficaz el uso de este sistema, y después viene que hagas como una comparación con otros tipos de cafetería, y es ahí donde les digo que si tal vez ustedes no manejan mucho lo que es cafetería, lo pueden asociar con otro tipo de compras similares, por ejemplo en las tiendas de conveniencia. ¿Y cuáles son los costos y beneficios del sistema de la cafetería? O sea, qué tan beneficioso vos ves este sistema de control dentro de las cafeterías, o si vos determinás que no es beneficioso, o tenés otra forma de poder sugerir. Dentro de todo el caso, podés hacer un resumen con las 4 preguntas, o contestarlas de forma separada. Y la siguiente dice que a continuación se presentan descripciones parciales de controles internos para compañías que participan en el negocio de fabricación. Uno, cuando el señor Clark ordena materiales para su planta de reconstrucción de máquinas, envía una orden de compra duplicada al departamento de recepción. Durante la entrega de materiales, el señor Smith, encargado de recepción, registra la recepción del embarque en esta orden de compra. Después de registrarle, el señor Smith envía la orden de compra al departamento de contabilidad, donde se utiliza para registrar los materiales comprados y cuentas por pagar. Los materiales se transportan al área de almacenaje mediante un montacarga. Las cantidades compradas de manera adicional se registran en los registros de almacenaje. Ahí vemos una orden duplicada, una orden de compra duplicada. En el segundo, cada día cientos de empleados se registran utilizando tarjetas de asistencia en la Generous Motor Corporation. Los encargados de llevar el registro del tiempo recolectan estas tarjetas una vez a la semana y las entregan al departamento de cómputo. Ahí los datos en estas tarjetas de asistencia se ingresan en la computadora. La información que se ingresa a la computadora se utiliza en la preparación de los registros de distribución de costo de mano de obra, el diario de nómina y los cheques de nómina. El tesorero, la señora Weber, compara el diario de nómina con los cheques de nómina, firma los cheques y el señor Struth los distribuye a los empleados. En el 3, la sucursal más pequeña de Connor Cosmetics contrata a Mary Cooper, la gerente de la sucursal, y su asistente de ventas, Janet. La sucursal utiliza una cuenta bancaria en SoftBank para pagar los gastos. La cuenta se mantiene a nombre de Connor Cosmetics, cuenta especial. Para pagar los gastos, los cheques los debe firmar Mary o el tesorero, John Winter. Cooper recibe cheques cancelados y estados bancarios. Ella concilia la cuenta de sucursal por sí misma y archiva los cheques y estados bancarios en su registro. También prepara de manera periódica informes de desembolso de efectivo y los envía a la oficina central. 1, listar las deficiencias en el control interno para cada una de estas situaciones y cómo mejoraría el control interno para cada una de estas 3 compañías. Los casos van mucho sobre qué pasa, que en lo que le explicaba en el material, que tienen que haber funciones y tienen que haber funciones determinadas dentro de las empresas, políticas, manuales de funciones, y el control interno lo que busca es que existan varias personas viendo los mismos procesos. Y va sobre esto los casos, por ejemplo, que
no puede ser la misma persona la que, por ejemplo, elabora cheque, ella firma cheque, ella entrega cheque. Entonces tienen que ser varias personas, como veíamos en las planillas, las que tienen que estar a cargo, o sea, tienen que haber varias personas viendo la misma operación, según el control interno, para que no sea solo una persona, y porque si es solo una persona, eso da indicio a que esa persona pueda cometer errores o fraude dentro del área donde trabaja. Entonces van más en función a estos los casos y a errores que se registran dentro de las operaciones de los casitos, cada uno diferente. Porque el primero tiene que ver con unas órdenes de compra, cómo registrar los materiales comprados, lo que tiene que ver con bodega. El segundo sobre planilla, sobre las tarjetas de asistencia, después computarla, o sea, ver que si ese proceso hay errores y si hay errores, de qué forma se pueden mejorar. Y el tercero que tiene que ver con cuenta bancaria. ¿Cómo lo ves, Oliver? Sí, profe, lo veo bastante fácil, profe, porque sobre control interno es solo sugerir si está bien el control Sí, interno, sí, o si hay una forma de disminuir los costos, porque entiendo que en la tercera pregunta más o menos a eso es lo que se refiere. sí, listar la deficiencia y cómo mejoraría el control interno. O sea, vos ves una deficiencia y vos ahí mismo diseñar una actividad de control, es decir, una actividad que vaya a mejorar esa deficiencia de control interno. Es decir, una deficiencia es como un error que vos veas. Sí. Poder asociarlo como cuando te dice listar las deficiencias, es como que vos mires errores en ese proceso que te está dando. Y la segunda es cómo mejorar ese error. Y ese error es como una actividad de control, que digamos como una recomendación, en otras palabras. Que vos busques errores y que digas una recomendación para ese error. Esos son con los tres casos. Y el primero con la cafetería, en relación a que si ese proceso que él te está dando el caso, vos considerás que es correcto o no es correcto, cómo lo asocias con otro tipo de negocios similares que pueden usar, porque como te digo, pues, hay empresas que, o hay empresas no, hay este tipo de negocios que vos vas escogiendo los alimentos y pagas al final, hay otros que pagas primero y después vas a pedir el alimento que facturaste. Entonces son diferentes tipos de controles que están usando, aunque sean el mismo tipo de negocio, usan diferentes controles, porque si la operación es diferente, tiene su razón de ser, porque esa empresa diseñó que vos primero pagué y después vayas a tomar el alimento, o que primero tomé el alimento y después pagué. Entonces, ¿cómo lo ves vos? ¿Cuál ves mejor? ¿Y cuál es el costo-beneficio de ese tipo de control que utiliza ese negocio? Si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, o le ves debilidades a ese proceso. Y también me parece, profesor, que tiene que ver con el sistema de seguridad, porque usted sabe que muchas Claro, veces se da más en sí, cafetería, que alguna de las personas, de los clientes que asistió, que pidió, tal vez no andaba la cantidad de dinero o algo así. Se suelen dar, pues, algunos casos. pueden haber fallas en ese sistema de control, y es como cuando en aquella, hasta en chistes te pasa, en películas o en novelas que vos ves que la persona no andaba para pagar y que al final dice voy a ir a lavar los platos. Sí. Porque no viste que los precios eran tan altos, consumiste más, a la hora de pago no andás. Entonces, por eso es que él te explica este tipo de proceso que tiene esta cafetería, y que si vos lo ves bien. Por eso te dice, ¿cómo puede evaluar el gerente de la cafetería la eficacia de los controles? O sea, ¿está bien este sistema de control que tiene diseñado esta cafetería? O mejor sería otra. Por eso te hace la pregunta, ¿cómo difieren estos controles de los que utilizan en la mayoría de las cafeterías? Porque no todas operan de la misma forma. Cada una digamos que en cierto modo cada una está cuidando lo que decía en el material, que el sistema de control interno vos lo diseñas para impedir errores, pero puede que te esté fallando y que no sea el correcto.
Hasta ahí vamos a quedar por hoy, Oliver. Gracias Perfecto, por la profe. atención prestada. Sí, profe. Buenos días. Buenas tardes, profe. Buenas.